Era un día cualquiera en el pequeño pueblo de Pedraza, cuando recibí la noticia que había estado esperando durante meses, el cometa Atlas. Ese viajero interestelar que había capturado la atención de toda la comunidad científica, acababa de completar la parte más intensa de su viaje alrededor del Sol. Para los que no lo sepan, Atlas es el tercer objeto interestelar descubierto en julio de 2025, y desde entonces, todos hemos estado pendientes de cada movimiento suyo. El cometa había pasado por el perihelio, el punto más cercano al Sol, pero tristemente para nosotros, desde la Tierra estaba completamente oculto detrás del brillo solar. Solo planetas como Marte podían ofrecer una vista, aunque les confieso que no había mucho que ver, salvo una mancha borrosa en el cielo marciano. Por suerte, los telescopios espaciales, como el SOHO y el GO-19, estaban atentos, preparados para captar cualquier señal de este visitante cósmico. Recuerdo que aquella mañana, mientras tomaba un café con leche en la terraza del bar del pueblo, pensé en lo irónico que era, un cometa que lleva 7.000 millones de años dando vueltas por la galaxia, y aquí estábamos, pendientes de su brillo para intentar entender qué secretos guardaba. La idea de que Atlas sea una cápsula del tiempo, una reliquia de cuando el universo era joven, me fascinaba y me aterraba al mismo tiempo. ¿Qué nos revelaría? El 29 de octubre, justo cuando el cometa estaba a unos 220 millones de kilómetros del Sol, la distancia equivalente entre la Tierra y nuestra estrella, los instrumentos espaciales lograron verlo. Fue como observar un espectáculo exclusivo, solo accesible para unos pocos privilegiados en órbita. Sin embargo, lo que descubrieron fue asombroso. Justo antes del perihelio, entre el 20 y el 25 de octubre, Atlas empezó a brillar con una intensidad que nadie esperaba. En solo unos días, su luminosidad explotó, haciéndolo visible incluso desde Marte, y mucho más allá de lo normal para un cometa. Lo más raro de todo fue el ritmo al que aumentaba su brillo. No era una subida gradual, sino una escalada brutal, casi como si el cometa hubiera decidido que quería ser la estrella de la fiesta y se pusiera a encender todas las luces de golpe. Los científicos decían que seguía una fórmula matemática muy extraña, algo que llamaban potencia inversa de 7, pero para mí solo significaba que Atlas estaba tramando algo muy raro en su superficie. Además, el cometa cambió de color. Sí, como si tuviera crisis de identidad, pasó de un verde misterioso a un azul eléctrico que, según dijeron, era más brillante que la propia luz del Sol. Se cree que esto se debe a que estaba expulsando gases como cianuro o amoníaco, que producen esa tonalidad azulada. Por cierto, es la tercera vez que cambia de color, y nadie sabe por qué. Si fuera un gato, diría que tiene 7 vidas y 7 colores diferentes, pero en este caso, el misterio es mucho más profundo. Una imagen tomada por el Very Large Telescope en Chile mostró una nube de gas y polvo que parecía estirarse hacia el Sol, como si el astro estuviera intentando abrazar o desgarrar al cometa. Los científicos se preguntan si es solo un proceso físico normal o si hay algo más extraño, quizás una interacción con el campo magnético solar, que todavía no entendemos. Pero lo que más me sorprendió fue el dato que llegó del telescopio James Webb. Resulta que la superficie de Atlas está cubierta por una costra de unos 15 a 20 metros de espesor, endurecida por miles de millones de años de radiación cósmica. No es un trozo de hielo muerto, sino un archivo viviente, una historia escrita en polvo espacial y partículas cósmicas. Imagina caminar sobre esa corteza, sería como pisar la memoria del universo. Y aquí viene la parte que me dejó con la boca abierta, esta costra contiene más dióxido de carbono del que esperaban, resultado de un proceso lento y constante por el que el monóxido de carbono se convirtió en dióxido gracias a la radiación. Eso cambia todo lo que creíamos saber sobre la química de los cometas. No son solo restos intactos del universo primitivo, sino materiales que han sido transformados durante milenios. Mientras escribo esto, Atlas sigue su camino, acercándose a la Tierra y regalándonos la oportunidad de observarlo con telescopios pequeños desde el hemisferio norte. Ya puedo imaginar a los aficionados, como yo, con sus prismáticos y sus ganas de descubrir qué secretos esconde ese brillante mensajero interestelar. Pero, ¿sobrevivirá a su paso por el Sol? ¿O terminará fragmentado, dejando un rastro de misterio que nos perseguirá durante décadas? Eso, amigos, solo el tiempo lo dirá.
Aquella noche de Halloween, mientras la mayoría del pueblo de Pedraza se preparaba para salir con disfraces y pedir caramelos, yo estaba frente al telescopio del observatorio de la Sagra, en Granada, esperando una señal clara de Atlas. La emoción me recorría como si fuera un niño con su primer juguete nuevo. El cometa, tras su perihelio, volvía a ser visible desde la Tierra, y aunque apenas se veía como un tenue destello, su cola empezaba a alargarse, dibujando en el cielo una estela que parecía un suspiro cósmico. Al observarlo, no pude evitar fijarme en la figura que apareció de repente en la sala de control del observatorio, Carmen, una astrofísica con la que llevaba trabajando meses y que, sin querer, siempre conseguía que mi corazón latiera un poco más rápido. Aquella noche, llevaba un vestido negro ajustado que resaltaba su silueta, con unos zapatos de tacón rojo que hacían un contraste perfecto. Su melena oscura caía en ondas suaves sobre sus hombros, y llevaba un collar sencillo, pero con un colgante en forma de estrella que parecía brillar con luz propia. Me hizo un gesto para que me acercara, y yo, casi sin pensar, me levanté del asiento. ¿Sabías que Atlas está comportándose como ningún cometa en la historia?, me susurró, mientras sus ojos brillaban con la intensidad del universo mismo. Ni siquiera los modelos más avanzados logran predecir sus cambios de color y su aumento de brillo. Algo muy raro está pasando ahí arriba. Le respondí con una sonrisa, intentando disimular que sus palabras me tenían completamente cautivado. Pues si Atlas es tan impredecible, al menos podemos contar con que no va a aburrirnos, ¿no? Ella soltó una pequeña risa y volvió a mirar la pantalla. Exacto. Pero no solo eso. Los datos del James Webb también revelan que la corteza del cometa es más resistente de lo que pensábamos. Esto significa que, aunque el cometa se acerque al Sol, es posible que conserve intactas capas internas que podrían guardar información única sobre la formación de sistemas estelares. Mientras hablábamos, la imagen del cometa apareció en la pantalla gigante. Su color azul intenso brillaba con una fuerza hipnótica, y la cola parecía moverse, como si tuviera vida propia. Aquella visión me recordó a una pintura surrealista, donde la realidad y la fantasía se entrelazan. De repente, Carmen se acercó un poco más y bajó la voz. ¿Sabes lo que eso significa? Que Atlas podría ser más que un simple cometa. Podría ser un archivo viviente, un mensajero de sistemas estelares desaparecidos, trayendo consigo secretos que nadie ha visto jamás. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, mientras miraba sus labios, tan cerca, y la atmósfera se llenaba de una tensión que no solo tenía que ver con la ciencia. Entonces, ¿qué hacemos con toda esta información? ¿Nos limitamos a observar, o intentamos ir más allá? Ella me miró fijamente, y su sonrisa fue tan misteriosa como el cometa mismo. Estamos a punto de presenciar algo grande. Solo espero que estemos preparados. Mientras el reloj marcaba la medianoche y el cometa seguía su lento viaje, no pude evitar pensar que, en medio de todos esos datos y teorías, había algo más, algo que nadie se atrevía a decir en voz alta. ¿Y si Atlas no solo traía secretos del cosmos, sino también un aviso? Un mensaje oculto entre gases y polvo que solo los más valientes podrían descifrar. Y justo entonces, la pantalla parpadeó, mostrando una señal extraña, un patrón que ninguno de los dos había visto antes. Carmen frunció el ceño y murmuró, esto no tiene sentido. El misterio apenas comenzaba, y yo sabía que esa noche no dormiría pensando en que nos estaba tratando de decir el cometa. Mientras la extraña señal parpadeaba en la pantalla, sentí como el silencio del observatorio se volvía denso, casi eléctrico. Carmen y yo nos miramos sin decir palabra, conscientes de que estábamos ante algo inesperado y, quizás, trascendental. Ella, con sus ojos intensos, parecía una mezcla de científica y detective, lista para desentrañar aquel enigma. ¿Crees que podría ser interferencia?, pregunté, intentando mantener la calma, aunque por dentro sentía que el corazón me iba a estallar. Carmen negó con la cabeza. Sus dedos volaban sobre el teclado con una precisión casi hipnótica, tratando de filtrar la señal. No, esto es demasiado regular para hacer ruido. Tiene un patrón, casi como un código. Su voz bajó un poco, mientras me miraba con aquella chispa de emoción y preocupación. Mientras trabajábamos en descifrar aquella anomalía, la noche avanzaba y fuera,
El cielo de Pedraza se mantenía limpio, con las estrellas brillando como si quisieran espiar nuestro hallazgo. Decidí tomar un descanso y salí al aire fresco, donde la brisa fresca me acariciaba la cara. Miré hacia arriba, buscando a Atlas, aunque su brillo era tenue a simple vista, apenas un punto azul en el firmamento. Pensé en lo extraño que era todo, un cometa que cambia de color como un camaleón, que brilla como una luciérnaga gigante y que ahora parecía enviar señales codificadas. Me acordé de las películas de ciencia ficción, pero esta vez no era ficción, era real, y yo estaba en medio de ella. De vuelta en la sala, Carmen me mostró una imagen ampliada del patrón, una serie de pulsos de luz que se repetían con una frecuencia muy precisa. Podría ser algo natural, como una reacción química o una interacción con el campo magnético solar, pero la regularidad no encaja. Me acerqué a ella, intentando no perder la compostura. ¿Y si esto es un mensaje? No un mensaje de nosotros, sino algo que viene de mucho más lejos. Ella me miró con una mezcla entre incredulidad y fascinación. ¿Quieres decir, una señal inteligente? Eso sería como encontrar una aguja en un pajar galáctico, pero no se puede descartar. Mientras debatíamos, la imagen del cometa en la pantalla cambió súbitamente, mostrando una nueva transformación. La nube de polvo y gas ahora tenía destellos rojizos, como si el cometa estuviera arrojando pequeñas llamas al espacio. Me quedé sin aliento. ¿Qué demonios está pasando ahí? Carmen suspiró, y su rostro se iluminó con un brillo extraño, casi hipnótico. Atlas no es un cometa cualquiera. Es un espectáculo, un misterio y, quizás, un aviso. Pero no puedo evitar pensar que hay algo más, algo que aún no entendemos. En ese momento, la puerta del observatorio se abrió de golpe y apareció Miguel, el técnico de mantenimiento, con cara de haber visto un fantasma. Chicos, tenéis que ver esto, dijo jadeando, mientras mostraba en su móvil un video grabado desde el pueblo. Una luz azulada cruzaba el cielo nocturno, dejando una estela que parecía guiarnos hacia algún lugar. Carmen y yo nos miramos, sabiendo que lo que empezaba como una simple observación astronómica, estaba a punto de convertirse en una aventura que cambiaría para siempre nuestra forma de entender el universo. Pero, ¿qué secretos ocultaba esa luz? ¿Era una señal de Atlas o algo mucho más cercano, tal vez incluso peligroso? La respuesta se escondía, como siempre, entre las estrellas, esperando a que alguien tuviera el valor de buscarla. El video que Miguel nos mostró tenía algo hipnótico, una luz azulada surcando el cielo de Pedraza, como un destello fugaz que parecía seguir el recorrido de Atlas, pero con una intensidad imposible de ignorar. Carmen y yo nos miramos en silencio, conscientes de que aquello no era una casualidad. Salimos rápido hacia el exterior del observatorio, justo a tiempo para ver cómo una fina estela luminosa cruzaba el firmamento, dejando tras de sí un rastro que parecía danzar con el viento. Intentando no parecer demasiado entusiasta, aunque por dentro me sentía como un niño en una feria, me puse a repasar mentalmente todas las teorías locas que habíamos manejado hasta aquel momento. Un cometa que cambia de color, que emite señales, y ahora esta misteriosa luz acompañante. ¿Era posible que Atlas estuviera enviando un mensaje? ¿O acaso estábamos siendo testigos de algo mucho más grande, algo que la ciencia aún no alcanzaba a comprender? Carmen, con su vestido azul oscuro que parecía casi fundirse con el cielo nocturno, me dijo con una sonrisa irónica, si Atlas fuera un invitado en una fiesta, seguro que sería el que siempre aparece con la sorpresa inesperada y se roba el protagonismo. Yo no pude evitar reírme, pero la verdad es que la situación era tan extraña que parecía sacada de una novela de misterio. Decidimos que lo mejor era aprovechar la ventaja de tener la tecnología del observatorio a nuestro alcance. Con la ayuda de Miguel, instalamos una serie de sensores nuevos, capaces de captar radiaciones y frecuencias que normalmente no registrábamos. Mientras tanto, yo me quedé observando a Carmen, quien se movía con una agilidad elegante entre las pantallas, sus ojos brillando con la pasión de quien sabe que está frente a un descubrimiento histórico. La noche avanzaba y las horas parecían estirarse como chicle. De repente, uno de los monitores empezó a emitir un pitido intermitente. Carmen se acercó rápidamente y confirmó que estábamos recibiendo una señal de radio muy débil, pero clara, procedente de la dirección exacta donde se encontraba Atlas.
Esto es imposible, murmuró. Nadie esperaba que un cometa interestelar emitiera radiofrecuencias tan organizadas. Es como si tuviera vida propia. En ese momento, me di cuenta de que estaba comenzando a obsesionarme con Atlas. Ya no era solo un objeto celeste, era una entidad casi viva, capaz de sorprendernos y de hacer que nuestras certezas se tambalearan. Mientras analizábamos la señal, Carmen se acercó y me susurró al oído, ¿sabes? Si esto fuera una película, tú y yo seríamos los protagonistas, atrapados en medio de un misterio cósmico que nadie más puede resolver. No pude evitar sonreír, aunque sentía un cosquilleo extraño, como si el cosmos mismo nos estuviera invitando a bailar al ritmo de su enigma. Pero justo cuando estábamos a punto de descubrir el significado de aquella señal, el sistema se bloqueó. En la pantalla apareció un mensaje críptico: no estáis solos. El frío me caló hasta los huesos. Carmen palideció, y el observatorio quedó sumido en un silencio que pesaba toneladas. ¿Quién o qué nos estaba enviando ese mensaje? ¿Era una advertencia, una bienvenida o quizás un aviso de que el misterio de Atlas apenas comenzaba? La respuesta, me temí, no tardaría en llegar, pero quizás no sería tan amable como esperábamos. El mensaje "no estáis solos" brillaba en la pantalla del monitor, como una frase que retumbaba en el vacío del universo y en el silencio de aquella sala del observatorio. Carmen y yo nos quedamos paralizados, incapaces de apartar la mirada de aquellas palabras que parecían escritas con la tinta invisible del cosmos. El aire se volvió denso, y por un instante, juraría que hasta las estrellas afuera parecían contener el aliento. ¿Esto es real? Pregunté con voz temblorosa, como si al pronunciarlo pudiera romper la magia o el peligro que se cernía sobre nosotros. Carmen, con su habitual temple pero con un brillo nervioso en los ojos, respondió: no lo sé, pero no podemos ignorarlo. Esto va mucho más allá de un simple cometa o un fenómeno astronómico. Estamos ante algo que desafía todo lo que conocemos. Decidí encender la grabadora del observatorio, porque sabía que nadie me creería si contaba esto sin pruebas. Mientras tanto, Miguel revisaba todos los sistemas para asegurarse de que no fuera ninguna broma o interferencia externa. Pero el silencio y la calma que se respiraban aquí no dejaban lugar a dudas, aquello era auténtico. Tratamos de recomponernos y buscar alguna pista en la señal que nos había llegado. Carmen volvió a sus monitores y empezó a analizar la frecuencia, mientras yo miraba la ventana, donde la silueta de Atlas seguía surcando el cielo como un guardián silencioso. Entonces, un pensamiento me golpeó con fuerza: ¿y si el mensaje no venía del cometa, sino de alguien o algo que lo estaba siguiendo? Una presencia invisible que acechaba desde la oscuridad, observándonos, jugando con nosotros a un juego que apenas entendíamos. Esto parece una advertencia, dije con voz baja. Pero, ¿advertencia de qué? Carmen me miró fijamente y dijo: quizás no es solo una advertencia. Puede ser una invitación a descubrir algo que no estamos preparados para ver. En ese momento, el sistema principal del observatorio se apagó de golpe, sumiéndonos en una oscuridad total. La única luz provenía del cometa, que ahora brillaba con un tono rojizo, como si estuviera ardiendo desde dentro. Miguel corrió a buscar una linterna mientras Carmen y yo nos quedábamos quietos, escuchando los ruidos lejanos del viento que golpeaba las ventanas. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y me pregunté si estábamos a punto de cruzar una frontera que cambiaría nuestras vidas para siempre. De pronto, un ruido sordo en el exterior nos hizo saltar. Miré hacia la puerta y vi una sombra que se movía rápidamente entre los árboles del valle. No era humano, al menos no parecía. Una figura oscura, casi etérea, que desapareció tan rápido como había llegado. ¿Viste eso?, pregunté, sin poder ocultar el miedo. Carmen asintió, y por primera vez noté que su habitual seguridad se quebraba un poco. No estamos solos, eso es seguro. Pero ahora la pregunta es: ¿quiénes son ellos? ¿Y qué quieren con Atlas? Mientras las luces volvieron lentamente al observatorio, supe que aquella noche en Pedraza se había convertido en el comienzo de un misterio que nos llevaría mucho más allá de las estrellas conocidas.
Y mientras el cometa seguía su camino, dejando tras de sí polvo y secretos, una pregunta me rondaba la cabeza, oscura y persistente: ¿estábamos siendo vigilados por algo antiguo, tan antiguo como el propio universo? La respuesta, temía, podía estar más cerca de lo que imaginábamos, o quizás, demasiado lejos para alcanzarla. La mañana siguiente en Pedraza amaneció con un aire extraño, como si la noche anterior hubiera dejado una huella invisible en el pueblo. El sol se filtraba tímidamente entre las nubes, pero ni la luz ni el café fuerte lograban disipar la sensación de inquietud que me acompañaba desde el amanecer. En el observatorio, Carmen ya estaba revisando los datos con una concentración casi obsesiva, sus ojos oscuros brillando con una mezcla de cansancio y determinación. Ella llevaba una blusa blanca de seda que contrastaba con sus pantalones oscuros, y un reloj antiguo que parecía pertenecer a otra época adornaba su muñeca. Su cabello, recogido en una coleta imperfecta, dejaba escapar algunos mechones que enmarcaban su rostro de forma encantadora, sin perder esa fuerza que la hacía imparable. «No puedo dejar de pensar en esa señal», me dijo mientras me ofrecía un vaso de café. «Si no es una interferencia, entonces estamos frente a algo que desafía toda lógica». Me senté frente a ella, tratando de ordenar mis pensamientos. La idea de que Atlas fuera más que un cometa, que estuviera vinculado a una entidad desconocida que nos enviaba mensajes, parecía sacada de una novela de ciencia ficción. Pero la evidencia era clara: el cosmos nos estaba hablando, y nosotros teníamos que escuchar. Mientras repasábamos las grabaciones, algo llamó mi atención: una pequeña variación en la frecuencia de la señal, un patrón que parecía repetirse cada cierto tiempo. Carmen me miró y dijo: «Podría ser una especie de código, tal vez un lenguaje elemental». No pude evitar bromear: «Si es así, espero que no sea un mensaje diciéndonos que somos una especie molesta que debería desaparecer. Ya sabes, algo tipo: oye, humanos, no tocáis nada». Ella rió, y por un momento la tensión se alivió. Pero pronto volvimos a la realidad. Decidimos enviar la señal a un grupo de expertos en comunicación interestelar para ver si alguien podía ayudarnos a descifrarla. Mientras esperábamos respuesta, salí al patio del observatorio. El viento movía suavemente las hojas de los olivos, y el aroma a tierra mojada me reconfortaba. Mirando al cielo, vi a Atlas, todavía brillando con ese tono azul que parecía imposible en medio del vasto espacio. Un pensamiento me cruzó la mente: ¿qué secretos guardaba esa corteza irradiada por billones de años de rayos cósmicos? ¿Podría contener las claves del origen de la vida, o tal vez algo aún más inquietante? De repente, el móvil vibró en mi bolsillo. Era un mensaje del Laboratorio de Astrofísica en Barcelona: habían detectado una anomalía en la órbita de Atlas. El cometa, que se suponía que debía seguir una trayectoria predecible, había cambiado ligeramente su rumbo, como si algo invisible lo estuviera empujando. Llamé a Carmen al instante. Al escuchar la noticia, su rostro se tornó serio, y sin perder tiempo dijo: «Esto confirma nuestras sospechas. Atlas no está solo, y hay fuerzas en juego que no comprendemos del todo». Mientras preparábamos los telescopios para seguir de cerca esta nueva desviación, no pude evitar sentir que estábamos a punto de descubrir algo que podría cambiar para siempre nuestra visión del universo. Pero también sabía que ese descubrimiento podría traer consecuencias inesperadas. Porque cuando un mensajero tan antiguo y misterioso como Atlas altera su camino, no es solo el cosmos el que cambia, sino también nosotros. La tarde en Pedraza se tornó pesada, como si el aire mismo estuviera cargado de presagios. En el observatorio, Carmen y yo trabajábamos sin descanso, observando cada pequeño cambio en la trayectoria de Atlas. Los datos que llegaban desde Barcelona y otros centros de observación confirmaban lo que ya sospechábamos: el cometa estaba siendo influenciado por una fuerza desconocida, quizá invisible, pero innegablemente poderosa. Carmen, con su chaqueta de lana gris y sus gafas de montura fina que siempre le daban un aire intelectual, no dejaba de teclear en su portátil mientras murmuraba fórmulas y posibilidades. Su belleza estaba en esa mezcla de rigor científico y sensibilidad, y a veces, cuando la miraba concentrada, sentía que el universo entero se condensaba en sus ojos. «Si esto sigue así», dijo sin apartar la vista de la pantalla, «podría significar que Atlas está siendo atraído por algo, o alguien.
No es solo el Sol, ni la gravedad habitual. Intenté encontrar una explicación lógica, pero las teorías se desvanecían ante la evidencia. ¿Podría ser una nave, un objeto artificial? No, eso suena a ciencia ficción, pero, ¿no era acaso todo esto un guión digno de una película? Mientras hablábamos, el cielo comenzó a oscurecerse y una ligera niebla se coló entre los árboles que rodeaban el observatorio. Afuera, las sombras se alargaban y la sensación de que algo nos observaba se hizo más intensa. Miguel apareció con una taza de café humeante y comentó con su habitual humor: si este cometa empieza a mandar mensajes en código Morse, yo me apunto a aprenderlo. Aunque preferiría que me enviara una invitación para tomar unas cañas en el bar del pueblo. Todos reímos, pero la tensión permanecía. De repente, una nueva alerta sonó en uno de los monitores, una serie de pulsos electromagnéticos, sincronizados y regulares, emanaban de la dirección de Atlas. Carmen frunció el ceño y dijo: esto no es natural. Es un patrón deliberado, como si alguien estuviera intentando comunicarse. Me acerqué a ella, y la vi tan apasionada que no pude evitar preguntarle: ¿crees que podría ser un mensaje de otra civilización, o quizá un aviso? Ella me miró intensamente y respondió: si es así, estamos ante un descubrimiento que podría cambiarlo todo. Pero también podría ser peligroso. El cometa, mientras tanto, parecía responder a esta invisible conversación. Su brillo fluctúa, alternando entre azul y rojo, como si estuviera enviando señales luminosas. Era un espectáculo fascinante y aterrador a la vez. Esa noche, mientras el resto del pueblo dormía, Carmen y yo nos quedamos en el observatorio, rodeados de pantallas y cables, intentando desentrañar el misterio. En un momento, ella se acercó y me susurró al oído: ¿sabes? Nunca pensé que un cometa podría hacerme sentir tan viva y tan vulnerable. Sentí un calor inesperado recorrer mi cuerpo, y sin pensarlo, tomé su mano entre las mías. Por un segundo, el mundo exterior desapareció, y solo quedábamos nosotros dos, atrapados en aquel instante suspendido entre ciencia y emoción. Pero entonces, la alarma volvió a sonar, y la realidad nos golpeó con fuerza, una nueva señal, más intensa y clara que nunca, acababa de llegar desde el cometa. Y con ella, una pregunta que retumbaba en mi mente. ¿Estamos preparados para escuchar lo que Atlas quiere decirnos? ¿O acaso hay secretos que el universo no desea revelar? La señal que llegó aquella noche fue diferente a todo lo que habíamos visto hasta entonces. No era solo un patrón electromagnético ni un destello luminoso, era una especie de melodía, un conjunto de pulsos que parecían seguir una estructura compleja y armoniosa, como si el cometa estuviera cantando una canción antigua, escrita en la lengua del cosmos. Carmen, con su cabello suelto que caía en cascadas sobre sus hombros, estaba fascinada. Su vestido de algodón azul claro, sencillo pero elegante, se movía suavemente con la brisa que entraba por la ventana abierta del observatorio. Sus ojos brillaban con una mezcla de asombro y emoción mientras analizaba aquella misteriosa composición. Esto no es solo un mensaje, dijo, casi en un susurro. Es arte. Es como si Atlas estuviera contando una historia, pero en un idioma que apenas comenzamos a entender. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo que estábamos frente a algo mucho más profundo que simples datos científicos. Era una conexión, una ventana abierta hacia un pasado remoto y quizás hacia un futuro incierto. Mientras intentábamos descifrar aquella melodía cósmica, la atmósfera en el observatorio se volvió casi mágica. El silencio se llenó de expectativa, y por un momento, parecía que el tiempo se había detenido. Solo existíamos Carmen, yo y la voz antigua del cometa. De repente, la puerta se abrió con suavidad y apareció María, la bibliotecaria del pueblo, con su vestido verde esmeralda y una sonrisa enigmática. Traía consigo un libro antiguo, cubierto de polvo y con páginas amarillentas que parecían contener secretos olvidados. He estado leyendo sobre leyendas de viajeros estelares, dijo mientras nos mostraba el libro. En él se habla de mensajeros que cruzan el espacio llevando historias de mundos perdidos y advertencias para quienes saben escuchar. Carmen tomó el libro con cuidado, mientras yo sentía que todo encajaba de una manera que no podía explicar. Quizás, pensé,
Atlas no es solo un cometa, sino un guardián de la memoria cósmica. Esa noche, mientras el cielo nocturno se vestía de estrellas, decidimos unir ciencia y mito, tecnología y tradición, para intentar comprender el mensaje que el universo nos había enviado. Pero entre las páginas del libro, escondido en un capítulo casi olvidado, encontramos una frase que heló mi sangre: el viajero que cambia de color y voz, porta la llave de un destino que puede salvar o condenar mundos. Y justo cuando leía esas palabras en voz alta, un estruendo lejano sacudió el valle. La tierra tembló bajo nuestros pies, y desde la ventana vimos como una luz intensa descendía del cielo, acercándose a Pedraza con una velocidad imposible. Carmen me agarró del brazo, sus ojos ahora llenos de un temor desconocido. Esto ya no es solo un misterio científico, susurró. Es una llamada que no podemos ignorar. Sabíamos que aquello era solo el principio. El cometa Atlas no venía solo, y lo que traía consigo podría cambiar para siempre nuestro destino, o borrarlo para siempre. Y mientras la luz se acercaba, una pregunta retumbaba en mi mente, oscura y urgente: ¿estábamos preparados para enfrentar lo que venía del espacio, o correríamos el riesgo de convertirnos en meros observadores de nuestra propia desaparición? La luz que descendía del cielo iluminó Pedraza como un faro en la noche, proyectando sombras largas y danzantes sobre las casas de piedra y las callejuelas empedradas. Desde el observatorio, Carmen y yo contemplamos, paralizados, cómo aquella bola luminosa se acercaba con una precisión escalofriante hacia las colinas que rodeaban el pueblo. Vestida con una chaqueta de cuero negra que contrastaba con su piel clara, Carmen apretó mi mano con fuerza, como si buscara en mí un ancla frente a lo desconocido. Su rostro revelaba una mezcla de valentía y miedo, y en sus ojos brillaba la misma determinación que había visto en tantas noches de estudio. Esto no puede ser una coincidencia, dijo con voz firme. Atlas nos está guiando hacia algo. Algo que debemos descubrir, aunque nos cueste todo. Decidimos salir del observatorio para acercarnos a donde la luz parecía posarse. La brisa fresca de la noche nos acariciaba el rostro mientras bajábamos por los senderos del valle, rodeados por un silencio que parecía contener la respiración del mundo. Al llegar a un claro, la luz se disipó lentamente, revelando una estructura etérea, casi transparente, que flotaba sobre el suelo. Era una especie de nave, o tal vez un envase, formado por una materia luminiscente que cambiaba de color al contacto con la oscuridad. Miguel nos siguió con una linterna, y al acercarnos, percibimos un zumbido suave, como el susurro de millones de estrellas. Carmen extendió la mano con cautela, y cuando su piel tocó aquella superficie, una oleada de imágenes y sonidos inundó nuestras mentes: galaxias lejanas, mundos olvidados, y rostros de seres que parecían tan antiguos como el tiempo mismo. Sentí un vértigo extraño, como si el universo entero se abriera ante nosotros, revelándonos secretos que solo los elegidos podían escuchar. Carmen jadeó, y sus labios temblaron mientras susurraba: esto es más grande de lo que imaginábamos. En ese momento, la nave emitió una luz azul intensa que formó un holograma en el aire, mostrando un mapa estelar con un punto marcado en una región desconocida. Era una invitación, una señal para que siguiéramos un camino que podría llevarnos a respuestas, o a un destino incierto. Pero justo cuando nos preparábamos para estudiar el mapa, un ruido sordo resonó detrás de nosotros. Nos giramos y vimos una figura oscura emergiendo de entre los árboles, sus ojos brillando con una luz roja penetrante. No era humano. Al menos, no del todo. Con un paso firme y una voz que parecía resonar en nuestra mente, la figura dijo: habéis encontrado lo que muchos buscan, pero pocos merecen. Carmen y yo nos quedamos inmóviles, conscientes de que ese encuentro no era casual. Algo mucho más antiguo y poderoso estaba despertando, y nuestra vida, la vida de Pedraza, y quizás la de todo el planeta, pendía de un hilo invisible. Mientras la criatura se acercaba, una pregunta surgió con fuerza en mi mente: ¿qué precio estaríamos dispuestos a pagar por conocer la verdad oculta en la oscuridad del cosmos? Y en ese instante, mientras el cometa Atlas brillaba en lo alto, su luz parecía señalar un destino que ya no podíamos evitar. La figura se detuvo a pocos pasos de nosotros, su silueta oscura contrastando con la luz azulada que aún emanaba de la nave etérea.
Sus ojos rojos parecían penetrar hasta lo más profundo de mi alma, y una voz profunda, casi susurrante, resonó en mi mente y en la de Carmen al mismo tiempo. Habéis sido elegidos para custodiar un secreto que trasciende el tiempo y el espacio, dijo. Atlas no es solo un cometa, es un guardián, un mensajero de mundos perdidos y futuros inciertos. Su viaje es una advertencia y una esperanza. Carmen apretó mi mano con fuerza, y en ese instante supe que estábamos unidos en algo mucho más grande que nosotros mismos. La criatura continuó. Dentro de la corteza irradiada de Atlas se esconden las claves para la creación y la destrucción. Sabed que cada decisión que toméis ahora puede salvar o condenar no solo vuestro mundo, sino también innumerables otros. Un silencio pesado cayó sobre el claro, mientras la nave proyectaba imágenes fugaces de civilizaciones antiguas, guerras estelares y un cosmos vibrante de vida y misterio. De repente, la estructura comenzó a brillar con una intensidad cegadora, y una voz femenina, dulce y firme, llenó el aire. El tiempo se agota. La última oportunidad está cerca. ¿Estáis preparados para enfrentar la verdad que el universo os ofrece? Carmen miró a la criatura y luego a mí, sus ojos reflejando la mezcla perfecta entre miedo y determinación. Sí, respondió con voz firme. Estamos listos. En ese momento, una energía invisible nos envolvió, y sentí como si mis sentidos se expandieran más allá de los límites del cuerpo. El cometa Atlas, allí en lo alto, parecía vibrar con una fuerza renovada, como si su misión apenas comenzara. Pero justo cuando creía que todo aquello era el principio del fin, una última imagen apareció en mi mente, un oscuro vacío, una sombra que se extendía por el cosmos, amenazando con engullir todo a su paso. Y una pregunta quedó suspendida en el aire, tan inquietante como imposible de ignorar. ¿Era Atlas solo un mensajero, o el heraldo de una oscuridad que estaba a punto de despertar? Mientras la luz de la nave se desvanecía y la figura misteriosa desaparecía entre los árboles, Carmen y yo supimos que nuestro viaje apenas comenzaba. Y que el verdadero misterio, el que podría cambiar para siempre nuestra comprensión del universo, estaba aún por revelarse.